Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los conflictos internacionales, en este caso del conflicto en Venezuela. Nuestro grupo está conformado por Paula Miranda, Laura Giraldo y yo, Kimber Luceche. Entonces, para empezar hablando del conflicto en Venezuela, es importante hablar un poco de la historia y entender que la crisis en Venezuela hace referencia a una crisis política, económica y social que comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y se intensificó en el gobierno de Nicolás Maduro. Esta crisis está marcada por hiperinflación, aumento de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad. Según varios economistas entrevistados por el New York Times, dice que es la peor situación a nivel económico que se ha vivido en Venezuela y pues se percibe desde lejos. También que el 2 de junio del 2010 Chávez declaró una guerra económica debido a la creciente escasez que había en Venezuela. Esa crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro con la caída del precio del petróleo en el 2015. Esto llevó a que en Venezuela hubiera como una falta de inversión y a la que el gobierno no fue capaz de responder y lo que hicieron fue empezar a reprimir a la población y negar la existencia de la crisis económica. Entonces, algunas razones de ese conflicto fue que Hugo Chávez llegó con el socialismo y él buscaba como cerrar brechas, pero muy a corto plazo. Él no se centraba como tal en lo que estaba realmente causando la pobreza en Venezuela. También que la inflación provocaba principalmente por esa escasez, hacía que los precios aumentaran. Por lo tanto, también la caída del precio del petróleo. Y también que algunos líderes políticos como Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron acusados pues de una asociación para delinquir y de conspirar contra el gobierno, entonces fueron arrestados y esto llevó a que la oposición venezolana empezaran a marchar y a protestar por la liberación de estos líderes políticos. Bueno, coloco así Bueno, los problemas que se vinieron relacionando debido a todas las razones que ya nos explicó la compañera, básicamente había escasez de productos básicos, tampoco se conseguían medicamentos, eh, dado pues como por esa intervención socialista, se empezaron a cerrar las empresas privadas y no había mucha inversión de los extranjeros para esas empresas. Entonces aumentó muchísimo el desempleo. Eh, Aparte de eso, la hiperinflación llevó a que todos los productos de la canasta familiar fueran demasiado costosos. No había productividad ni competitividad, ya que por el mismo sistema socialista que se regía, pues las personas no tenían como la necesidad de competir por un puesto, por un salario. Se empezaron pues como por las protestas, aumentar la corrupción política, aumentar la violencia, la violación de derechos humanos y el porcentaje de las personas en pobreza aumentó. Los personajes importantes en este acontecimiento fue el expresidente Hugo Chávez, que él tuvo su mandato hasta que empezó la presidencia actualmente, que es de Nicolás Maduro. A ellos se les ha atribuido muchas pérdidas de dinero, pobreza extrema en la población, injusticias, violación de los derechos humanos, y un político y abogado venezolano este, que es como de la oposición para los partidos pues, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que es que también fue candidato a la presidencia de la República en dos oportunidades, pero pues no logró llegar a la presidencia. Bueno, ahora en los momentos claves los denominamos como con los siguientes nombres, que el primero pasó en el 2013.
que fue como el heredero, que fue cuando el presidente que estaba en esa época, Hugo Chávez, falleció el 5 de marzo del 2013 y Nicolás Maduro asumió la presidencia de ese país. Quedó como sustituto de él, por decirlo así. El primer desafío ya empieza en el 2014, cuando Leopoldo López, que era de la oposición, organizó algunas manifestaciones en las cuales murieron 43 personas en tan solo 4 meses. Y fue detenido en el 2015 y condenado a casi 14 años de prisión. En el 2015 también se asume como la mayor derrota, por decirlo así, que fue como que Estados Unidos impuso como unas sanciones contra los funcionarios de Venezuela, ya que estaban abusando del poder y estaban violando los derechos humanos. En el 2016 hubo un choque de poderes en el cual el TSJ, que es el Tribunal Supremo, declaró que se estaban pues como desacatando o anulando como muchos derechos, por decirlo así. Y casi todo el 2016 la oposición como que intentó revocar el mandato de Maduro y pues como que no se pudo hacer. En el 2017 hubo otra vez unas protestas, hubo casi 125 muertos también en 4 meses y se vieron afectadas pues como la economía del país, que ya venía desde hace muchos años como en esa pelea. También se empezaron a ver mucho a salir las personas como de su país, a buscar oportunidades en otras partes. En el 2018 hubo una reelección en el cual pues fracasa el diálogo entre la oposición y el gobierno y ya pues fijan como unas elecciones para el 20 de mayo. Maduro en esas elecciones fue reelegido con 68% de votos y se vio que el petróleo cayó y fue como una pérdida súper significativa para ese año. En el 2019 fue el segundo mandato, que fue el 10 de enero y que Maduro asumió de nuevo el mandato y fue algo que no fue desconocido para la comunidad internacional. El 23 de enero, el jefe de parlamento, Juan Guaidó, y decenas de opositores se tomaron las calles de Caracas y de otras ciudades para presionar, pero pues no, Maduro organizó como un golpe de Estado, por decirlo así, y sacó a muchos militares a las calles para que pararan estas manifestaciones. La situación actual y ya pues vemos que en la situación actual pues el COVID-19 está trayendo, pues atacó muy fuerte todo el mundo, pero más que todo en este país porque está en suma pobreza. Eh, como tal se vieron como ayudas humanitarias de emergencia y por medio de la opresión algunas de estas fueron como nulas. Muchos venezolanos pues salieron de su país, no por elección, sino por buscar como también, algunos fueron pues como sacados y otros sí fue como que tomaron esa decisión para pues buscar nuevas oportunidades. Eh, También dicen que las denuncias internacionales, sobre todo pues como los del régimen de Maduro, porque han abusado mucho de las personas, se han visto muy, muy notorias. Y ya esto ha sido como todo lo que ha pasado como a través del tiempo. Aún siguen las protestas, aún siguen manifestaciones, aún siguen personas saliendo de su país a buscar nuevas oportunidades. Y estas son las referencias. Muchas gracias.